Buenas noches, doctora Edgar y compañeros. Vivimos en un mundo cada vez más complejo donde los problemas sociales, ambientales y educativos ya no pueden entenderse ni resolverse desde una sola perspectiva. Como dice Edgar Morin, la realidad es compleja, no se puede reducir a una sola dimensión. Es por esto que hoy con mis compañeros Luz Adriana, Diana Carolina, Raquel, Martín, María y yo les vamos a hablar un poco del perfil socioepistémico de Edgar Morin. Estudiar el pensamiento complejo de Edgar Morin es fundamental porque él es una de las figuras más influyentes en la filosofía de la ciencia y la epistemología contemporánea. Su propuesta desafía la fragmentación disciplinaria tradicional y plantea una visión integradora del conocimiento, que reconoce la realidad como un entramado multidimensional donde interactúan múltiples niveles y dimensiones. Esta presentación explorará su perfil socioepistémico y las implicaciones que tiene su enfoque para la investigación y la educación, mostrando cómo el pensamiento complejo nos invita a superar visiones simplificadoras para abordar los fenómenos humanos y sociales con mayor profundidad y riqueza. El pensamiento complejo desarrollado por Edgar Morin representa una ruptura fundamental con las formas tradicionales de comprender la ciencia y la realidad. A mediados del siglo XX, la tendencia predominante era simplificar los fenómenos sociales y naturales, buscando leyes universales y separando al sujeto del objeto de estudio. Morin, influido por su experiencia histórica y su contacto con nuevas corrientes del conocimiento, propone un paradigma que reconoce la incertidumbre, la contradicción y la interacción de múltiples niveles de realidad. Esta perspectiva resulta especialmente relevante en mi tesis, ya que se trata del análisis de las representaciones sociales docentes en el desarrollo de competencias socioemocionales de los estudiantes en contextos rurales. Desde el marco histórico, cultural y sociocultural, el pensamiento complejo nos invita a superar la fragmentación y a comprender cómo los saberes, prácticas y discursos de los docentes se entrelazan con las realidades sociales y emocionales de los estudiantes. Así, mi investigación se apoya en esta visión integradora para analizar desde un constructo discursivo cómo se configuran y transforman las competencias socioemocionales en el ámbito rural, reconociendo la riqueza y la complejidad propias de estos contextos. En palabras de Morán, el conocimiento es una aventura de la complejidad. Hoy los invitamos a recorrer juntos esta aventura para construir una educación más humana, integradora y capaz de responder a los desafíos de nuestro tiempo. ¿Qué entendemos por pensamiento complejo? Debemos partir de que la complejidad, entonces, para morir la complejidad es un conjunto de acciones, interacciones, determinaciones y azares que involucran a su vez lo diverso, lo incierto y lo contradictorio. Esto permite superar la, la fragmentación del conocimiento y la simplificación de la realidad, permitiendo al ser humano estar en constante cuestionamiento sobre la realidad de los hechos. Desde mi punto de vista, Morin con su teoría abre grandes puertas a la investigación porque nos da herramientas para buscar o explorar otras percepciones de las realidades vividas. Nos amplía un margen de conocimiento para entender la realidad actual de un mundo que está enmarcado en la interdependencia, la incertidumbre y los desafíos globales. Nos enseña de cierta manera a tejer los conocimientos, a integrar lo contradictorio y a ubicarnos en la defensa de la vida y la ética. Para Morin, desde el campo educativo, él manifiesta que se debe reconocer a los seres
humanos que interactúan en este campo, es decir, la comunidad educativa, como seres complejos con dimensiones sociales, cognitivas, emocionales y culturales diferentes que interactúan constantemente entre ellos y que la convivencia, por lo tanto, no puede ser lineal ni predecible, sino que se debe abordar de una manera flexible, formando espacios y fomentando espacios de diálogo para que haya mutuo acuerdo que beneficie el clima escolar. Con esta investigación me pude dar cuenta que Morin es uno de los autores que le va a aportar a mi tesis de doctoral porque está enmarcada en las habilidades sociales de la convivencia escolar. Entonces, aquí voy a encontrar elementos muy significativos que me van a dar más herramientas para poder abordar mi tesis doctoral. En cuanto a la parte ética, que Morin habla sobre siempre como tener en cuenta que se debe de tomar todo conflicto por las vías del diálogo, encontré otros autores que también eh, están como en mutuo acuerdo con lo que dice Morin y es Freire, que también comparte esta visión de que la educación debe ser dialogada, flexible, con conciencia crítica que conlleve a construir una convivencia respetuosa y justa. También encontré a Goleman, que él estudia la parte de la comprensión de las emociones propias y ajenas para fomentar una convivencia positiva. Eh, qué pude aprender sobre lo del pensamiento complejo o qué me queda como idea? Que en cuanto a lo que tiene que ver con la convivencia escolar, que me adopta una mirada más holística, relacional y dinámica, que me permite valorar la diversidad, gestiona la incertidumbre y fomenta la construcción colectiva de un entorno escolar positivo. Es decir, me lleva a la conclusión que se debe de trabajar por la diversidad y el respeto a la diversidad eh, en todos sus aspectos y que siempre debemos de fomentar en los niños este respeto. Fundamentos del paradigma complejo. La recursividad organizacional. Los productos de un proceso son necesarios para regenerar este proceso. Entonces, el resultado de este principio nos dice que los productos de un proceso no son el resultado final, porque tenemos la oportunidad de transformarlo. Entonces, siempre un resultado que esperamos de algún proceso, de alguna manera planeamos algo para que sea positivo y resulta y sucede que nos salió todo lo contrario, pues en ese resultado tenemos la oportunidad de hacer como la retroalimentación de ello y generar otra estrategia para cambiarlo. Un ejemplo también de ello es que la cultura moldea a los individuos, pero estos la recrean, estos la van cambiando a medida que ven la necesidad. En la dialógica coexisten los conceptos antagónicos como orden, caos, vida y muerte. No debemos rechazar ninguno de estos extremos porque son polos opuestos que nos ayudan a comprender la realidad. Entonces, por ejemplo, el concepto de vida y muerte nos ayudan a comprender el ciclo de vida de los seres humanos y de cualquier ser vivo. El hologramático. Este está inspirado en los hologramas, donde la imagen
da información del todo, tal como dice Orozco Gómez 2023, que cada parte contiene algo y el todo está presente en las partes. Se opone al pensamiento disyuntivo y al binarismo lógico clásico. Un ejemplo de ello es que el ser humano o los individuos reflejamos comportamientos y costumbres que el contexto nos aporta, nos infunde. Gracias. Hoy nos adentramos en un territorio fascinante de la epistemología, guiados por las ideas de un pensador fundamental como Edgar Morin, y específicamente por la lúcida síntesis que nos ofrecen Cadavid, Ramírez, Ríos y Restrepo en su trabajo de 2023. La imagen que tenemos ante nosotros nos presenta las principales propiedades epistemológicas que Morin ha desarrollado a lo largo de su vasta obra, y donde es crucial entender cómo estas propiedades desafían las formas tradicionales de comprender el conocimiento. Comencemos con la transdisciplinariedad. No se trata simplemente de juntar diferentes disciplinas como quien suma unos ingredientes para una receta. Morin coincide con Cadavid, Ramírez, Ríos y Restrepos, donde nos invitan a ir mucho más allá de la interdisciplinariedad. Es una lógica que busca la unidad del conocimiento en un nivel superior, donde las fronteras entre las disciplinas se desdibujan para revelar conexiones profundas para entender un problema complejo como es el cambio climático. Para solucionar un problema como el cambio climático, este problema puede requerir de diferentes fuentes de conocimiento, por ejemplo, de la física, de la biología, la economía, la sociología, la política, pero la transdisciplinariedad nos impulsa a buscar las interacciones sistemáticas que subyacen a todas estas perspectivas, generando una comprensión más holística y profunda. Luego tenemos la autoorganización del conocimiento. Esta propiedad nos revela que el saber no es una unidad estática y aislada, sino que está en constantes interacciones y transformaciones con su entorno. Es como un sistema vivo que se adapta y se organiza y evoluciona a medida que interactúan con la realidad que busca comprender. Seguramente Cadavid, Ramírez y Restrepo pudieran enfatizar cómo estas perspectivas dinámicas nos alejan de la idea de un conocimiento puramente objetivo y nos acercan a una visión donde el contexto, las interacciones son fundamentales para la construcción del saber. La apertura a la incertidumbre es otro pilar esencial de Morin. Nos dice que debemos aceptar lo inacabado del conocimiento, ya que la realidad es compleja, dinámica y en muchos aspectos impredecible. Pretenden alcanzar certeza absoluta en una ilusión que nos impide navegar la complejidad del mundo. En lugar de temer la incertidumbre, debemos integrarlo como una parte inherente del proceso del conocer. Esto nos implicaría una humanidad epistemológica que nos permite reconocer los límites de nuestro saber y estar siempre dispuesto a revisar nuestras comprensiones a la luz de nuestra información y nuevas perspectivas. El vínculo entre el sujeto y el objeto es una crítica directa a la noción de un observador neutral. Morin, Cadavid, Ramírez y Ríos y Restrepos lo señalan claramente. Nos demuestra que el que conoce siempre influye en lo conocido y que nuestras creencias, nuestros valores, nuestro contexto histórico y social moldean nuestra perspectiva y nuestra interpretación de la realidad. Es importante reconocer la inseparabilidad entre el sujeto y el objeto. Es fundamental
para un desarrollo epistemológico más flexible y consciente de sus propios sesgos y limitaciones. No se trata de caer en un relativismo absoluto, sino de ser consciente de las perspectivas de que observamos. Finalmente, la implicación ética nos recuerda de que el conocimiento específicamente es aquel que aspira a la complejidad. No es un fin en sí mismo y debe estar al servicio de la humanidad, orientado hacia el bienestar colectivo, a la solución de los grandes desafíos que enfrentamos. En resumen, esa obra que Morín nos presenta y cada vídeo por resalto invita a revolver nuestra forma de pensar el conocimiento. Nos alejan de la fragmentación del disciplinar, de la búsqueda de la certeza absoluta, de la ilusión de la neutralidad y nos acercan a una comprensión más integrada, dinámica, humilde, reflexiva y éticamente comprometida al saber. Es una invitación a pensar de manera más compleja para poder actuar de manera más sabia y responsable en un mundo intrínsecamente complejo. Sujeto a una reflexión de cómo pensamos y por qué lo hacemos. Primero, este sujeto no para saber compromiso. ¿Qué quiere decir esto? Que no estudia o investiga solo por curiosidad, sino porque quiere aportar soluciones a los problemas reales de la sociedad. Su pensamiento está conectado con lo que vivimos hoy, la injusticia y los días sociales. Además, su pensar no es fría o distante. Su teoría influye su propia historia de vida, lo que observa en la sociedad, cómo entiende el conocimiento, es decir, combina la autobiografía, lo sociológico, lo epistemológico y finalmente este sujeto propone algo muy importante, que para cambiar la sociedad primero debemos cambiar la manera en que pensamos. Necesitamos una forma de pensamiento, una forma más abierta, crítica, comprometida de ver el mundo. En resumen, este sujeto piensa para transformar, no solo para saber, y su pensamiento nace de compromiso con la vida y con los demás. Gracias. Investigar desde la complejidad. ¿Qué busca? Destacar un cambio frente a cómo entendemos la investigación. Primero, la complejidad exige un método no lineal. Este debe ser abierto a lo emergente y a lo contradictorio. Muchas veces el investigador quiere controlar todo, pero esto no es posible porque se aplica en aulas de clases, comunidades y territorios, y allí emergen cambios. Por eso el investigador desde la complejidad debe aplicar un modelo más abierto que permita captar aquello que es inesperado. También se propone una ciencia de segundo orden, donde no puede permanecer el investigador de manera externa, debe involucrarse. Muchas veces interfieren sus sentimientos, sus emociones en el proceso y en los resultados. Pero esto no puede tomarse como una debilidad, al contrario, fundamenta el conocimiento. Y aquí también rechaza un modelo hipotético deductivo cerrado. Recordemos que este modelo se centra en simplemente dar respuesta a una hipótesis. Y el modelo complejo promueve procesos interpretativos, narrativos, situados y críticos. Educar para la incertidumbre. Actualmente nos enfrentamos a un mundo cambiante, a un mundo que exige estudiantes que sean capaces de pensar críticamente, capaces de relacionarse, contextualizar y actuar éticamente.
Por eso la educación no puede ser de manera lineal, no puede solamente limitarse a transmitir conocimientos. De aquí que Morin propone una reforma del pensamiento como condición para una reforma de la educación. Los estudiantes deben ser capaces de asumir un pensamiento crítico, una responsabilidad ética que les permita enfrentarse a el mundo cambiante que estamos viviendo. En la actualidad, se aborda la vigencia y aplicabilidad del pensamiento de Edgar Morin en diversos campos del conocimiento y de la práctica social. Esto ha tenido un gran impacto en la actualidad, con aplicaciones concretas en ámbitos como la salud, sostenibilidad, gestión de organizaciones, educación, investigación social y análisis político. La salud, donde se requiere una mirada integral del mundo y su contexto. La sostenibilidad, que exige una comprensión ecológica, económica y social interrelacionada. La gestión organizacional, cada vez más orientada al trabajo colaborativo, al sentido y a la inteligencia colectiva. Ha promovido modelos de liderazgo participativo y adaptativo. En la educación se han desarrollado experiencias críticas, proyectos curriculares integrados y propuestas de evaluación formativa que están inspiradas en sus principios, que se transforman hacia enfoques más integradores y reflexivos. En la investigación ha impulsado metodologías narrativas, etnográficas, participativas y transdisciplinarias, y también en la investigación social y en análisis político, donde la comprensión de los fenómenos requiere una lectura multidimensional del mundo. En América Latina, el pensamiento de Morin ha sido retomado por movimientos pedagógicos que luchan por una educación liberadora, contextualizada y democrática. También ha sido incorporado en políticas públicas orientadas a la sostenibilidad, la interculturalidad y la participación ciudadana, según Sánchez Ortega 2022. Su vigencia se reafirma en un mundo donde lo complejo ya no es una excepción, sino la norma. Esta influencia no es solo teórica, sino que ha permeado prácticas educativas reales que buscan formar ciudadanos más conscientes, participativos y comprometidos con su entorno. Nosotros como doctorando tenemos la responsabilidad de fomentar este tipo de pensamientos en nuestros trabajos académicos y en la práctica profesional. Abrazar la complejidad no significa renunciar al rigor, sino enriquecerlo con una visión más amplia y conectada del mundo. El pensamiento complejo de Edgar Morin representa una apuesta ética, epistemológica y política por una forma de conocimientos más humanas, más lúcidas y más responsables. Su perfil socioepistémico nos muestra que no basta con acumular saberes, es necesario articularlos, interrogarlos y ponerlos al servicio de la vida. En tiempos de fragmentación, dogmatismo y banalización del saber, Morin nos recuerda que pensar no es repetir, sino arriesgarse a comprender. Su legado interpela a investigadores, docentes, estudiantes y ciudadanos a asumir el desafío de la complejidad como una forma de habitar el mundo con conciencia, compasión y compromiso transformador.